Hola, queridos hermanos y hermanas, es para mí un gran placer estar con todos vosotros y agradezco a Dios por la oportunidad que me brinda de poderme dirigir a todos los que estáis ahí y también a vosotros por haberme dado la oportunidad de compartir la palabra. En este momento quisiéramos centrarnos en un tema que para mí pues reviste mucha importancia porque siempre que lo estudio me da mucho valor y esperanza. Bueno, para llegar a la temática en cuestión, queremos empezar dando una descripción histórica del momento al que vamos a aludir. Estamos hablando del rey Acab, que fue un rey que reinó sobre Israel, y este rey se distinguió por ser una persona bastante mala, cuya esposa Jezabel se había propuesto que desapareciera la faz de la tierra la fe auténtica. Lo que hizo el rey Acab no tenía ninguna lógica ni sentido, ni obedecía a un hombre de Dios. Se casó con esta mujer que era una hija del rey de los Sidonios y sacerdotisa de Asera o Astarot. Es una deidad femenina adorada en el antiguo Canaán, en Fenicia y en Siria. Para los babilónicos era Istar. Algunos afirmaban y afirman también que se trata de la misma diosa Afrodita. En definitiva, la diosa madre, la esposa del dios Baal. El pueblo de Dios quedó plagado de este falso y degradante culto. La Biblia informa en Jueces 2:13 que dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Para hacerse una idea de cuán extendido estaba este asunto que destruía la fe hebrea, su identidad, su culto, también Judá fue afectado por el mismo pecado y uno de sus reyes, Manasés, fue quien puso una imagen de acera que él había hecho en la casa de Jehová, según Segunda de Reyes 21:7. La gente, para materializar su fe, construía estatuillas, imágenes de madera, de piedra, de barro y otros materiales. Se inclinaban ante ellas y las adoraban. Asera era adorada a sí mismo como diosa del amor y de la guerra. Su culto se caracterizaba por la sensualidad e incluía la prostitución ritual. Los sacerdotes y sacerdotisas eran adivinos, agoreros, médiums, que hablaban directamente con el diablo. El pecado de Israel fue verdaderamente grave, porque era una transgresión abierta de la ley de Dios, concretamente del segundo mandamiento, del primero y otros. En Éxodo 23-5 se prohíbe de forma abierta, me refiero de forma clara, la idolatría. Además, la reina Jezabel confirmó en Israel el culto a Asera y lo hizo popular, contratando a 400 profetas que servían a Asera y otros 450 que servían a Baal, según nos dice Primera de Reyes 18-19. Y todos eran mantenidos por el dinero de las arcas del rey. Eso también lo hacía grave, porque el dinero de Dios se usaba para pagar al enemigo, al diablo. Otra de las maldades que caracterizaron a Jezabel fue que hizo dar muerte a todos los profetas de Jehová que pudo apresar, y además se distinguía por ser una mujer sin escrúpulos morales porque hizo matar a Nabot, un vecino del palacio que no quería vender su tierra al rey Acab. Realmente, queridos, esta reina era una mujer dirigida por el enemigo y lamentablemente influía de una manera muy poderosa sobre su esposo, que no tenía carácter moral para detener todo esto. Él se dejó también arrastrar por esta terrible apostasía. En esta situación caótica de alejamiento por parte de Israel de la verdadera fe, el Señor levanta a uno de los personajes más interesantes del Antiguo Testamento. Uno de los más interesantes, ¿verdad? Que nos ofrece lecciones de heroicidad y de fe. Se trata del profeta Elías. Él fue llamado por Dios a desempeñar el cargo de profeta en el reino de Israel. Un reino complejo, rebelde, como hemos estado diciendo. En la mayoría de veces apartado de Dios y desafiante.
El rey al que tenía que amonestar, el rey Acab, el esposo de Jezabel, la autoridad civil y religiosa de Israel, se había dejado arrastrar por su esposa, haciendo lo que ella quería y apartándose más y más del verdadero Dios. Y esto era mucho más grave porque se trataba del rey, un personaje que tenía una gran influencia en su tiempo. Entonces, cuando una persona tiene un cargo de mucha responsabilidad, sus pecados son mucho más graves. La Biblia dice que Acab fue un hombre verdaderamente malvado. Dice así: a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Interesante cómo lo explica la Biblia. Así es que no es que Jezabel era la responsable de todo esto. El rey Acab también se dejó llevar por su mujer y no tomó su posición a favor de la verdad y bueno, y él se hizo corresponsable de los pecados de su esposa. Tenemos el caso, por ejemplo, de Job, que su esposa le incita también, le quiere arrastrar a la infidelidad cuando le dice maldice a Dios y muérete, pero él dice no, yo no estoy dispuesto a hacer eso, tú no me has hablado bien. Bueno, ya conocéis la historia, él se mantuvo firme a pesar de que su cónyuge pues no tenía la misma opinión. Y yo creo que esto es muy importante analizarlo y aplicarlo a nuestro tiempo. A veces se ven casos en los que el marido incita a la mujer a la infidelidad o viceversa. La mujer incita al marido a la infidelidad. Pero nosotros, como hijos de Dios, si es el caso de un cristiano, tenemos que tener una conexión directa con el cielo y vivir una fe autónoma, personal. No obstante que compartamos nuestra fe con nuestro cónyuge y nuestra familia, tenemos que tener raíces nosotros personales en el Señor. ¿Por qué? Porque si falla el otro, yo me mantengo firme, me mantengo fiel. Ahora, si mi fe depende del otro, pues es muy fácil que cuando el otro tambalea o cae, yo también tambalee y caiga. Por tanto, el ejemplo de Acab y Jezabel nos lleva a una conclusión muy práctica. Nosotros tenemos que tener conexión con el cielo personal y no depender de otros, no estar apoyados en otros. Está bien que los demás nos pueden influir positivamente y eso nos da valor y ánimo, pero yo no puedo depender de que los demás me den ánimo y valor para seguir adelante. Yo tengo que tener mi fe personal, como la tenía Elías, una fe personal. Entonces vemos que el profeta Elías comienza su obra y manifiesta diferentes características que deseamos enumerar y analizar. La primera que yo veo en una parte de su historia, porque la historia de Elías es muy extensa, pero nos vamos a centrar en una parte, especialmente aquella que tiene que ver con amonestar al rey por los pecados que se estaban haciendo en Israel y a la reina. La primera es valentía, es valor. Él debe presentarse al rey para anunciarle una terrible sequía sobre Israel por causa de los pecados de él, su esposa y el pueblo. Se jugaba la vida, Elías, su reputación, su influencia, todo, pero lo hizo porque era su deber. Ojalá que cada uno de nosotros, queridos hermanos y hermanas, antepongamos nuestro deber con valor a nuestros sentimientos y emociones, que a veces señalan otra dirección. Nos aconsejan callar, apartarnos, no decir nada, mantenernos inactivos, dejar que los demás sobren. Pero esos son nuestros sentimientos y emociones. Nosotros tenemos que dejarnos llevar por principios. Dios me pide que haga eso y entonces yo lo voy a hacer con su ayuda. Es decir, yo tengo que desarrollar por la fuerza de voluntad el valor. El valor es la capacidad de hacer algo que debe ser hecho, no obstante que todas las circunstancias están en contra de nosotros. Y sobre todo confiando en el Señor, porque David tuvo mucho valor, pero si no hubiera confiado en Dios, de nada hubiera servido ese valor. Ojalá que cada uno de nosotros nos pongamos del lado de lo justo. Dice el testimonio, el mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles. La época actual es un tiempo de idolatría tan ciertamente como lo fue aquella
en que vivió Elías. Tal vez no se vean santuarios materiales, ni haya imágenes en que se detengan los ojos, y sin embargo millares van en pos de los dioses de este mundo. Las riquezas, la fama, el placer, las fábulas agradables que permiten al hombre que siga las inclinaciones del corazón irregenerado. Multitudes tienen un concepto erróneo de Dios y de sus atributos, y están tan ciertamente sirviendo a un Dios falso como lo servían los adoradores de Baal. Profetas y Reyes, página 132. Interesante. El mundo tiene hoy sus Acabes y sus Jezabeles, y debemos añadir que también tiene sus Elías. Tú y yo somos Elías, debemos ser Elías. Es importante que tomemos nuestro deber en serio y tengamos el valor de actuar en ese tiempo, presentando el mensaje de salvación y de vida eterna, y a su vez amonestando también las cosas que haya que amonestar. Obviamente tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nosotros presentamos el pecado y cómo nosotros le decimos a la gente que está mal posicionada, que debe cambiar de vida. Debemos tener el espíritu del Señor Jesucristo, que Él nunca hizo ningún mal innecesario a nadie, pero presentó, dice la verdad, a veces hasta llorando. Lo importante es que la gente vea que nosotros les amamos y que deseamos su bienestar espiritual, y que si le decimos algo concreto es por su bien y no por hacerles daño. Entonces, valor a la hora de presentar el mensaje, pero hacerlo de una forma que Dios pueda aprobar, porque hay personas que son a veces tan duras, que no representan bien al Señor. El segundo punto es confianza. Elías propuso reunirse con todos los profetas falsos de Jezabel en el Monte Carmelo. Allí se iba a demostrar quién era el verdadero Dios, si Jehová o si Baal o Asera. Él tenía tanta confianza en el Dios verdadero que actuaba convencido que el Señor se iba a manifestar. ¿Tenemos nosotros esa misma confianza? Porque una cosa es decir que servimos a Dios, que creemos en Dios y que amamos a Dios, y otra cosa es manifestar una confianza impertérrita, una confianza inamovible. Es decir, aunque todo está en contra nuestra, aunque las evidencias no apuntan en la dirección que nosotros esperamos, aunque todo se derrumba a nuestro alrededor, manifestamos confianza en Dios, manifestamos esa fe inquebrantable que nos lleva al pensamiento de que, y a la actitud de que Dios está conmigo, Dios no me va a abandonar y Dios se va a manifestar en mi vida. Ese es el punto de los más importantes que manifestó Elías en su vida de fe. Nos llama la atención el llamado que él hizo al pueblo en este contexto. Era una pregunta que debía ser contestada a nivel personal, una pregunta cuya respuesta iba a determinar el futuro de cada uno de los allí reunidos. La pregunta en cuestión dice así, Primera de Reyes 18:21. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Interesante, ¿verdad? En esta situación de crisis, los hombres de Dios llaman a la gente a tomar posición, ¿verdad? Y esto pues no lo puedes hacer si no tienes una confianza plena en el Señor. Esta misma pregunta se nos hace a cada uno de nosotros hoy día. Todos debemos responderla, la gente la debe responder. ¿A quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a adorar? ¿A quién vamos a proclamar? ¿En quién vamos a creer? Estas son preguntas vitales del alma y no se pueden pasar por alto. Y estas mismas preguntas, cuando nosotros las tenemos claras y las hemos contestado y ya nos hemos posicionado a favor del verdadero Dios y hemos rechazado a los dioses falsos de este mundo, entonces tenemos que hacerle a la gente. ¿Qué quieres hacer? ¿En quién crees? ¿Hacia dónde vas? Es muy importante que las personas se ubiquen, tomen posición. Si decidimos creer en Dios, entonces sirvámosle de corazón. Y el que no quiera, entonces pues tendrá que ir en pos de Baal. Es una elección libre y personal. Dios no fuerza a nadie. El diablo sí que fuerza. Claro, si uno se aferra a la mano de Dios, el diablo no tiene nada que hacer con nosotros.
Pero cuando nosotros decidimos amar a Dios, entonces tenemos que ser personas de valor y de confianza. Ponernos siempre de parte de la verdad. Y esto solo se puede hacer con la ayuda del Señor. Por último, cuando se efectúa el milagro allá en el Carmelo, ahí se manifiesta quién es el verdadero Dios. Ya conocemos la historia, que desciende fuego del cielo y consume la ofrenda de Elías, mientras que los falsos profetas de Jezabel no lograron nada, aunque estuvieran danzando e implorando a su Dios falso. No lograron nada. Cuando llamamos a Dios como testigo, cuando nosotros manifestamos creer en Dios y lo colocamos a Él en primer lugar, por encima de todo, Dios se manifiesta. Y Dios reivindica la causa de sus hijos. Pero para eso necesitamos manifestar el celo divino que manifestó Elías. Y el celo divino se traduce en que defendemos la fe a ultranza, defendemos la iglesia, defendemos el mensaje, defendemos todo lo que nosotros creemos, sin importarnos las consecuencias. No me estoy refiriendo a tomar la justicia por nuestra mano, o ni a vengarse de nadie, ni a mostrar una actitud hostil, ni mucho menos. Nosotros somos hijos de Dios, defensores de la paz y del amor. Servimos a nuestro Señor Jesús, que es el príncipe de la paz. Es cierto que Dios a veces en el Antiguo Testamento actuó de unas maneras que a veces no comprendemos bien. Pero bueno, muchas cosas de esas eran anticipaciones del juicio que va a venir en el futuro. Sabemos que habrán personas que no se salvarán y otras que irán al cielo, que se salvarán. Ahora, es muy importante entender que los que no se salvan porque ellos no quieren. No es que Dios los desecha, es que ellos deciden no salvarse. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque a veces yo he escuchado a personas que dicen, no, porque Dios es discriminador, porque Dios a unos salva y a otros condena. Pero mira, seamos realistas y sensatos. Cuando hay una persona, un criminal, alguien que hace algo terrible, terrible, ¿qué hace la sociedad? Todos. Pues todos estamos en contra de lo que ha hecho esa persona. Nadie apoya eso, nadie en su juicio apoya esas cosas. Claro, hay gente que dice que lo maten, otro pues que lo encierren para siempre, otros que... Pero sabemos que un juicio humano se debe emitir sobre esa persona que ha transgredido la ley de una forma tan terrible. Por ejemplo, a veces hablo de los terroristas, a veces se habla de personas que violan, que matan, que descuartizan, que hacen cosas terribles. Todos estamos de acuerdo en que esas personas tienen que ser privadas de su libertad. Ahora, si nosotros que somos seres humanos tenemos ese juicio que lleva al malhechor entre rejas, pues cuánto más el Señor, que es el autor de la vida, el creador del universo, el que conoce los corazones, Él sabe que por qué hizo una persona algo y sabe si se va a arrepentir, si no se va a arrepentir, si se arrepiente, si su arrepentimiento es genuino o no, y Él está en condiciones de poder emitir un juicio. Por eso cuando emitía un juicio en el Antiguo Testamento era ya una anticipación del juicio de lo que va a pasar con esa persona, porque Él conoce el corazón completamente. Por tanto, nosotros no estamos hablando de que vamos nosotros a emitir un juicio, de que nosotros vamos a ser los ejecutores, no de una sentencia divina. Nosotros nos limitamos solamente como hijos de Dios a invitar a la gente. Si Jehová es Dios, entonces síguele. Si no, entonces elige tú a quién servir. Pero yo voy a servir a Dios, ¿verdad? Entonces es importante entender que necesitamos manifestar el mismo celo divino que manifestó Elías en su tiempo. Me estoy refiriendo a manifestar celo divino por las cosas de Dios, tomar más en serio las cosas que pertenecen a la fe, todo lo que tiene que ver con el pueblo de Dios, con la iglesia, integrarnos más, participar más en las cosas de la iglesia, en la obra misionera, en defender la doctrina, en vivir la fe. Sí, queridos, un celo por las cosas de Dios, como lo manifestó Elías. Así es que con ese valor, con esa confianza y con ese celo divino,
podemos emprender grandes empresas y podemos obtener grandes éxitos para Dios. El ejemplo de Elías, dice la sierva del Señor, a través de los largos siglos transcurridos, el relato de su vida y de su obra comunicó inspiración y valor a aquellos que fueron llamados a ponerse de parte de la justicia en medio de la apostasía. Y para nosotros, en quienes los fines de los siglos han parado, tiene un significado especial. La historia se está repitiendo. Queridos, Elías hizo una gran obra, pero no la hizo porque era una persona especial, la hizo porque se colocó en las manos de Dios. También nosotros hoy podemos hacer esa obra a la que Dios nos llama, no porque seamos especiales, sino porque debemos colocarnos en las manos de Dios, consagrarnos al Señor y entonces Dios va a manifestar el mismo espíritu que manifestó en Elías, lo va a manifestar en nosotros. Y así la gente va a poder saber quién es el verdadero Dios por testimonio, por el testimonio que nosotros le vamos a dar, por el mensaje que nosotros le vamos a predicar. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos y hermanas, para tomar ejemplo de este gran hombre de Dios, de este gran profeta. No estuvo exento de errores, pero a pesar de todo hizo la obra que Dios le había encomendado. Y la hizo con tanta fidelidad que el Señor se lo llevó al cielo. Él ya está gozando de la vida eterna junto a Moisés y, y también junto a Enoc y otros que resucitaron cuando Jesús resucitó. Así es que el Señor nos ayude para que sigamos adelante y tomemos de Elías esos ejemplos de vida que me van a mí a estimular, a esperanzar y va a ser como un acicate en mi vida de fe. Imitar a los grandes hombres de la historia es importante para nosotros, pero de forma especial imitar al Señor Jesucristo, que es mi modelo perfecto. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga, es mi deseo y oración. Amén.